Hola, bienvenidos a Yukuchino 360. Hoy te traemos una propuesta con Nick, que lo tengo acá a mi lado, Campeón. que es una batalla Yukuchino. Lo llamo así, ¿por qué, Nick? Porque la idea de este video es mostrarte una misma receta de dos variantes distintas. Wow. ¿Por qué? Porque siempre viste, Nick, que le contamos cuando hacemos una receta cuál es el cambio de ingrediente que puede tener o variar uno por otro cuando no tenés uno. Bueno, hoy es la idea mostrarte esta misma receta donde te ponemos proponer. Si no tenés un ingrediente, puedes usarlo otro, una forma o prepararla de otra forma y sale igual. Así que, no perdón, más que no, ¿eh? Vamos a empezar. A ver. Así que arrancamos con la información. Me voy para el, como dale ya. Ah, bueno. Dale, dale que va. Nick, Empezamos. complejidad. Complejidad, vamos a utilizar dos, diría yo. ¿Dos o un tomate? ¿Vos qué decís? ¿Son fáciles? No. Y tiene un poco lo que es complejidad del armado de la masa. No sé, ¿para vos qué te parece? Yo te digo que es una masa rápida, fácil. Bueno, ¿Vamos a ponerle un tomate? ¿Te animás? Un tomate y medio puede ser. Y si no, nos comentan en el comentario y nos dicen después cómo le salió, si es un tomate o dos. Así que vamos a ponerle un tomate. Perfecto. ¿Qué nivel nutricional? Y yo diría... y tiene manteca, ¿no? Tiene un poco de grasa, digamos. Sí. Harina, engorda un poquito. ¿Un semáforo? Un semáforo sería amarillo. Perfecto, seguro. Sí, verde no podemos decirlo porque son galletitas. Porque es de limón. Hay de limón. Lo bueno es que son caseras, pero son galletitas al fin. Sí. Porciones. Porciones, ¿cuánto vamos a utilizar? Y Diríamos la masa de cada uno con 250 gramos de harina. sí, llegará para 5 personas tranquilo, sí. Y depende, si no te queda para... Si son pocos a comer, te duran un poco más las galletas, así que... ¿Y tiempo? Y tiempo, esta masa se lleva un poco en la heladera, va a tener un poco de frío o freezer. Vamos a utilizar el horno, que son 20 minutos más, se calcula más o menos una hora, diría yo. Una hora tranqui. Si no, la dejas la masa más tiempo en la heladera, considera esto en el tiempo de la receta. Así que, perfecto. Cuento los ingredientes, rápido. Perdón, los ingredientes no, los utensilios van a ser una batidora en una de las etapas. Puede ser, si no, batidora a la mano, que eso te lo vamos a mostrar. Un bol, tanto para la batidora o para la mano. Vamos a preparar nuestra galleta. Un colador para tamizar, porque siempre la harina es recomendable tamizarla para que salga más fino nuestra harina, no caiga nada raro por ahí adentro, y una placa para el horno y mantecada inharinada, o si son esas que vienen listas para horno, que tienen ese cobertura, textura. No se pega nada. Exactamente, un poquito de aceite capaz, o una manteca o nada, o un papel manteca. Aceite de aerosol también puede ser. También, así que lista para el horno y listo. No, Ingredientes. ingredientes. Bueno, vamos a utilizar, en Te este invito. caso, voy a nombrar tu forma de hacer, que es, vamos a utilizar harina leudante en este caso, vamos a utilizar huevo, aceite, azúcar, rallar de limón y medio jugo de limón, un poquito de esencia de vainilla apenas. La receta de Nick va a tener harina común, 4-0, huevo, lo mismo, en este caso va a usar manteca, azúcar, ralladura de un limón, medio limón, jugo de medio limón y una gotita de esencia de Son los vainilla. mismos ingredientes en sentido de peso, pero intercambiamos lo que es el aceite con la manteca. Sí, y con la técnica de cómo la armamos. Así que no perdamos más tiempo. Nick, te dejo de este lado que vas a usar la yo batidora. por acá, miren, pueden Me sentar llevo por mis acá. utensilios para el otro lado, Nick. Bueno, y lo que yo voy haciéndolo por esta pantalla acá. ¿Cómo vamos a arrancar vos? Arranco de mi lado. Lo primero que yo voy a mezclar es el huevo, mi huevito. Lo voy a mezclar con el azúcar acá. Entonces vamos a... romper el huevo. Los huevos recomendamos limpiarlo antes como siempre, para evitar cualquier suciedad que viene del huevo. Y agrego el azúcar y empiezo a batir. Vamos a batir eso. Yo voy a batir también dos ingredientes que van a ser la manteca. La manteca más o menos intenten de tenerla empomada, ¿sí? No muy fría, con el azúcar. Y comenzamos a batir esto para que nos quede bien blanco, ¿sí?
Empezamos. Dale. Bueno, unos músculos estoy sacando, señores, les cuento, es un buen ejercicio. Miren cómo va quedando la masa. Mira vos. Va quedando así, se tiene que quedar de esta forma. ¿Sí? Bueno, listo esto. Segundo paso, Nick, es agregarle la ralladura del limón. Yo le voy a agregar también la ralladura de limón. Agregar la ralladura del limón. Vamos a agregarle el jugo de un limón. Ajá. En este caso lo voy a colar acá para que no se me vaya la semilla aparte. Tengan en cuenta, ojo con la semilla. Le voy a agregar también la gotita de esencia de vainilla. Majestuoso. Un bochorrito apenas. Vamos a tirar el jugo del limón que ya exprimimos. Lo mismo, la famosa gota de esencia de vainilla. Y yo ahora le voy a agregar el huevo mío. Y yo voy a agregar el aceite. Rompe el aceite y que venimos de vuelta, batimos una vez más. Bueno, acá ven cómo va quedando mi mezcla. Yo te voy a mostrar la mía, ya terminamos. Me voy a pasar para este lado para hacer una limpieza rápida del lugar. Ahora, ¿qué etapa viene, Nick? Ahora voy a agregar lo que es la harina. Sígame, que yo también. Yo que hago este caso es agregar la harina más o menos al todo de golpe, dejo un poquito para el final y voy integrándola con la mano sin mezclar, ¿sí? No quiero que sacar todo lo que es el gluten de la harina y que se me rompa y me haga todo, porque la manteca lo que va a lograr es que siempre le agregue más líquido. Entonces le agrego todo de una, casi todo, y lo voy a ir uniendo como una masa, que es una nada más. Bueno, yo voy a hacer lo mismo, voy agregando, pero voy a tamizarla con un colador. ¡Genio! Vamos a ir metiéndola y mezclando. A poco para ir introduciéndola. Vamos a agregar un poco más. Después le agregamos ahí la mitad y con la cuchara lo ayudamos. Vamos a hacer el resto y lo voy a hacer formar un bollito. Lo mismo, vamos a terminar de introducir toda la harina. Esta vez salió bien limpia la harina. Vamos a terminar de integrar todo y hacemos bollito también. Me van a aguantar un minuto. ¿Me alcanzaría? Que no te quiero cortar, pero con la cuchara roja. Capoeira. Porque ahora pasamos del batidor a mano a esto para poder hacer integrar y no cortar la masa. Lo vamos a dejar acá y vamos a ir uniendo con la harina. No tenemos que amasar nada prácticamente, solamente que se una nuestra harina. Que integre, que absorba toda la harina. Cuando ya veas que no hay harina suelta, ya vas a tener tu masa lista para llevarla a la nevera, la heladera, freezer. Yo voy a hacer formita así, para no ser tan difícil después estirarla, a ver que no se nos pega nada y queda bien mantecosa. De esta manera, la dejamos así. Una masa húmeda, así que lo vamos a poner así también. Últimas vueltas. Ahí está. Esto va a la heladera por 1 hora. Exactamente. O lo puedes también poner en el freezer 20 minutos si quieres acelerar el proceso. Si las necesitas para una tarde, arrancaste al mediodía, las puedes, como dice Nip, llevarla en el freezer, darle ese toque de frío rápido para que esté lista la masa fresca para poder empezar a armar nuestras galletitas. Correcto. ¿Ves? Ya ahí también nuestra masa lista y así va a ir a la heladera con la de Nick. Bol distinto, recuerden. Y volvemos cuando ya la tengamos listo. Entonces, nos vemos. Una horita. Chao.
Hola. ¿Cómo están? Acá Volvemos. estamos listas con nuestras masas sacadas de la heladera, bien consistente. La mía. Bueno, ahora intercambiamos de lugares porque el armado yo voy a amasar y Nick lo va a hacer a su Yo lo voy a hacer manera. así con la mano, fácil. Una misma placa para los dos. ¿Querés ir del otro lado y Dale, voy para allá. necesitas algo? No, nada. Bueno, yo Las manos. empezamos manos a la obra. Voy a amasar mi masa. Vamos a poner un poco de harina acá y vamos a estirarla. Vamos a juntar lo que quedó acá. Vamos a cortar un poquito de esta masa como está. Vamos a darle unas vueltas así. Y ahí palote con harina para que no se pegotee. Una masa húmeda que se cortajea un poco. Pero nada más. Vamos a darle. Perfecto. Yo lo que voy a hacer es esto. Es simple. Agarro un bollito. Más o menos de este tamaño. Hacemos una bolita. Una bolita así. Sí. Y la ponemos en la placa. Y con el dedo la aplasto. Ajá. Simplemente. Majestuoso. Nada más. Ahí está. Así sucesivamente. Así como la estiré. Insuperable. Vieron que la volví a amasar un poco con la mano porque la sentí media tajeable, así que no pasa nada. Así como está. Una, dos. Vamos a sacar otra más de esta tanda. ¡Ídola, no cambies nunca! 3. Vamos a estirar un poquito este pedazo. Sacamos una cuarta. Esa. Y Ahí tenemos 4 por acá. Cuarto por la mía. Muy buena. Vamos a agregar unas más. Vamos a liquidar dos más que me quedó masa para mostrar. Dale, yo no hago 2 más. 6 por mi lado. 6 por el lado de Nico. Distintos formatos, distintas masas, distinta variedad de ingredientes. Igual cantidad de ingredientes en realidad, algunas variantes. Así que listo como está. Nos vamos al horno para ver cómo quedan estas galletitas. 15 minutos más o menos, 20. Vamos controlando los 15. A 170, 160 el horno, dependiendo cada horno. Vamos a poner nuestro minutero si sabemos. Y listo, nos vemos en 15 minutos. Nosotros seguimos haciendo nuestras galletitas Seguimos. para no perder. Y nos vemos en 15 minutos. Ya estamos en estos 15-10 minutos. Ahí a los 12 fuimos controlándolo. Así que no perdamos tiempo, si nos va a pasar. A ver Acá cómo tenemos está las otras. Momento, que no queremos que nos pase de cocido. Miren nuestra verdura. Vamos a más. Si le das un toque, unos minutitos más, te quedan un poquito más doraditas, pero tengan en cuenta que queda más crocante. Y también cuando sacas del horno sigue la cocción un poco más. Exactamente. Vamos a poner aquí para que no tengamos inconveniente para la mesa, porque está caliente. Acá tenemos nuestra. Bueno, lo voy emplatando yo. Pero la verdad que ahora la vamos a meter al horno. Vamos a ponerlo en nuestro plato. Ya te adelanto que no te pierdas la oportunidad de suscribirte al canal, de darle click a la campanita para que nos sigas, si te lleguen las notificaciones de los nuevos videos y toda la información. Que nos puedes seguir, Nick, en Nuestras redes sociales, por supuesto, están ahí arriba. Facebook, Instagram, Pinterest, además de nuestro canal de YouTube. Nos pueden ver en nuestra página web www.yucuchinos360.com. Pueden hablar con nosotros por Patreon también. Exactamente, y no olvides de darnos like y comentarnos cómo te fue, cómo te salieron. Y cuál de las dos hiciste o probaste las dos y cuál mejor le pones puntaje. ¿Quieres probarla? Vamos a probarla. Sí, vamos a ver si. Vamos a hacer media y bien media, poco. media y media. Y. Voy a agarrar esta y Yo lo voy a hacemos probar la mía. mitad, mitad. Miren cómo quedó todo ahí de un lado, blanquita del otro. Vamos a partirla. Bien. Delicioso. Esperen que mi
quería mostrar. Súper Una crocante. esponjita, muy crocante también. ¿La probaste, Nick? Muy buena. Más. Si tenés dignidad, retírate. Ahí se va. ¿Te gustó? Ya, ¿viste? Esta está más esponjosa porque es un poco más alta y al no tener con el palote, no salen finitas. Nick, Estamos bienvenida una, de este vamos para lado. allá. Vamos a decirles que Piñu Cuchino. Tu cucini. Así que, bueno. y Vamos. Así que, si no nos sigue, espero que nos sigan, porque si no. Si no, vamos a ver qué pasa. Miren lo que pasa. ¿Este nos sigue? A ver. No, no nos sigue. Congélalo. Bueno. ¿Sigue acá? A ver. Creo que se congeló. Déjalo ahí.